Antes de comenzar, quiero aclarar que este video es una reseña y explicación de Napoleón 2023. El objetivo no es sustituir la experiencia de ver la película, sino analizar sus aspectos más destacados desde un punto de vista cinematográfico e histórico. Hablaremos de la dirección, las actuaciones, la construcción de los personajes, los temas principales, la ambientación, las escenas más impactantes y el significado de su desenlace. También comentaremos algunas de las licencias creativas que toma la producción frente a los hechos históricos conocidos. Si te gustan las películas épicas, el cine histórico o simplemente quieres conocer mejor esta obra dirigida por Ridley Scott, acompáñame hasta el final porque descubrirás por qué esta producción ha generado tantas opiniones diferentes entre la crítica y el público. Uno de los aspectos que hace especial a Napoleón es que intenta mostrar dos caras completamente distintas del mismo personaje. Por un lado, vemos al brillante estratega militar capaz de dirigir campañas que cambiaron el mapa político de Europa. Por otro, encontramos a un hombre lleno de inseguridades, emociones contradictorias y una enorme dependencia afectiva de Josefina. Esta dualidad convierte la película en mucho más que un relato sobre guerras y conquistas. También es un estudio sobre la personalidad de alguien que pasó de ser un joven oficial del ejército a convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Ridley Scott construye la historia con un enfoque muy visual. En lugar de explicar constantemente los acontecimientos mediante largos diálogos, utiliza la composición de los planos, la iluminación y el lenguaje corporal de los personajes para transmitir emociones. Muchas escenas funcionan casi sin necesidad de palabras, permitiendo que el espectador interprete los sentimientos de Napoleón a través de sus silencios, sus gestos y la manera en que observa el mundo que lo rodea. Esta decisión narrativa aporta un tono más serio y maduro a la película. Otro elemento que merece reconocimiento es el enorme trabajo realizado por el departamento artístico. Cada escenario transmite autenticidad, desde los salones imperiales hasta los campamentos militares y los campos de batalla cubiertos de humo. El vestuario refleja con precisión la moda de la época y ayuda a diferenciar claramente las distintas clases sociales y posiciones de poder. Todo ello contribuye a crear una inmersión muy convincente en la Europa de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las escenas de combate destacan no solo por su espectacularidad, sino también por la forma en que muestran la crudeza de la guerra. No se presentan como simples secuencias de acción diseñadas para impresionar, sino como enfrentamientos donde cada decisión estratégica tiene consecuencias humanas. Ridley Scott evita romantizar el conflicto y recuerda constantemente que detrás de cada victoria existen pérdidas, sacrificios y un enorme costo para miles de personas. También resulta interesante observar cómo la película plantea la relación entre el éxito y la soledad. A medida que Napoleón acumula poder, su círculo de confianza se reduce y las responsabilidades aumentan. La historia transmite la idea de que alcanzar la cima puede significar también perder gran parte de la vida personal. Esa contradicción convierte al protagonista en un personaje complejo, capaz de inspirar admiración por su inteligencia militar y, al mismo tiempo, despertar compasión por sus conflictos internos. En definitiva, Napoleón 2023 es una película que combina el espectáculo visual con un análisis humano de uno de los personajes más influyentes de la historia. Más allá de las batallas y de los acontecimientos políticos, invita al espectador a reflexionar sobre la ambición, el liderazgo, el precio del poder y las consecuencias de perseguir la grandeza. Es precisamente esa mezcla entre épica y drama personal la que convierte esta producción en una obra digna de debate y análisis mucho tiempo después de que aparezcan los créditos finales. Cuando Ridley Scott anunció que llevaría nuevamente a la gran pantalla la vida de Napoleón Bonaparte, las expectativas fueron enormes. No se trataba únicamente de contar la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna, sino de hacerlo desde una perspectiva cinematográfica que combinara espectáculo visual, drama psicológico y reconstrucción histórica. Con Joaquin Phoenix interpretando al emperador francés y Vanessa Kirby en el papel de Josefina, la película propone un recorrido por la vida del estratega militar más famoso de Europa,
explorando tanto sus victorias como sus fracasos, así como la compleja relación entre su ambición política y su vida personal. Desde sus primeros minutos, la película deja claro que no pretende ser un documental histórico, sino un drama épico centrado en la personalidad de Napoleón. Ridley Scott construye un retrato de un hombre brillante en el campo de batalla, pero profundamente inseguro en el ámbito emocional. Esta dualidad se convierte en el eje principal del relato. Mientras el mundo lo ve como un líder capaz de conquistar naciones enteras, la película muestra a un individuo reservado, obsesionado con el control y dependiente del afecto de Josefina. Uno de los mayores aciertos del filme es su impresionante apartado visual. Ridley Scott demuestra nuevamente por qué es considerado uno de los grandes directores del cine histórico. Las escenas de batalla poseen una escala monumental y una puesta en escena que transmite el caos, la violencia y la estrategia de los enfrentamientos militares. Cada combate evita glorificar la guerra. En cambio, muestra su brutalidad y el enorme costo humano que implican las campañas militares. La fotografía utiliza una paleta de colores fríos y sobrios que refuerza el tono serio de la historia. Los interiores iluminados por velas, los extensos paisajes europeos y los campos de batalla cubiertos de humo crean una atmósfera que transporta al espectador a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El diseño de producción, el vestuario y la ambientación contribuyen a construir un mundo creíble y visualmente impactante. Joaquin Phoenix ofrece una interpretación muy distinta de las representaciones tradicionales de Napoleón. En lugar de presentar a un líder constantemente carismático y seguro de sí mismo, interpreta a un hombre introvertido, impredecible y emocionalmente complejo. Su Napoleón rara vez expresa grandes discursos heroicos. En cambio, transmite sus emociones mediante silencios, miradas y pequeños gestos que revelan sus inseguridades. Esta decisión puede sorprender a quienes esperaban una figura más cercana al mito histórico, pero aporta una dimensión psicológica interesante al personaje. Vanessa Kirby, por su parte, dota a Josefina de una personalidad fuerte e independiente. La relación entre ambos se convierte en uno de los pilares emocionales de la película. Scott presenta un vínculo marcado por la pasión, la dependencia, los celos y la distancia. Aunque Napoleón domina el continente europeo, nunca consigue controlar completamente su vida sentimental, y esa contradicción humaniza al personaje. La película también reflexiona sobre el poder. A medida que Napoleón asciende desde oficial del ejército hasta emperador, se observa cómo la ambición transforma gradualmente su manera de relacionarse con quienes lo rodean. El poder le permite cambiar el destino de países enteros, pero también lo aleja de las personas que realmente importan en su vida. El filme plantea que cuanto mayor es el poder, mayor es el aislamiento que puede generar. Uno de los aspectos más destacados son las secuencias militares. Batallas como Austerlitz o Waterloo están recreadas con enorme detalle visual. Ridley Scott evita convertirlas únicamente en espectáculos de acción. Cada enfrentamiento refleja decisiones estratégicas, errores de cálculo y las consecuencias humanas de la guerra. El uso del terreno, la artillería y las formaciones militares demuestra el enorme trabajo de producción detrás de estas escenas. Sin embargo, la película también ha generado debate por las licencias históricas que toma. Algunos acontecimientos son condensados, otros simplificados y ciertos episodios modificados para favorecer el ritmo narrativo. Esto no significa necesariamente que la película sea incorrecta, sino que prioriza la construcción dramática sobre la precisión absoluta. Scott opta por contar la historia desde la perspectiva emocional de Napoleón, más que como una cronología exhaustiva de los hechos. Otro tema importante es la relación entre el destino y la ambición. Napoleón aparece convencido de que está destinado a cambiar la historia. Esa confianza impulsa muchas de sus decisiones, pero también alimenta su exceso de confianza. A medida que el imperio crece, también aumentan los riesgos y la dificultad de mantener el control sobre un territorio inmenso. La película muestra cómo incluso los líderes más brillantes pueden caer cuando comienzan a creer que son invencibles.
El ritmo narrativo alterna momentos íntimos con grandes acontecimientos históricos. Algunas personas pueden considerar que ciertos eventos importantes transcurren con rapidez, mientras que otras apreciarán el énfasis en el desarrollo psicológico del protagonista. Ridley Scott parece más interesado en explorar quién era Napoleón como ser humano que en narrar cada detalle de su carrera militar. La música acompaña con discreción las escenas más importantes. En lugar de imponerse constantemente, subraya las emociones y contribuye a crear una sensación de grandeza sin eclipsar las actuaciones. El resultado es una banda sonora que complementa eficazmente la narrativa. Uno de los elementos más interesantes es la forma en que la película cuestiona el concepto de grandeza. Napoleón consigue conquistas extraordinarias y deja una huella imborrable en la historia europea, pero también provoca conflictos devastadores y enormes pérdidas humanas. El filme evita presentarlo únicamente como héroe o villano. Prefiere mostrarlo como un personaje complejo, brillante y contradictorio. La parte final de la historia adquiere un tono melancólico. Después de años de gloria, el protagonista debe enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. La película recuerda que ningún poder es permanente y que incluso los imperios más grandes pueden desaparecer. La caída de Napoleón simboliza la fragilidad de la ambición cuando se enfrenta al paso del tiempo y a los límites de la condición humana. En conjunto, Napoleón es una producción ambiciosa que combina espectáculo visual, drama histórico y estudio de personajes. Aunque algunos espectadores pueden cuestionar sus libertades históricas o desear una exploración más profunda de ciertos acontecimientos, la película destaca por su impecable realización técnica, sus interpretaciones y la capacidad de Ridley Scott para convertir un episodio histórico en una experiencia cinematográfica de gran escala. Más que ofrecer una biografía completa, la película propone una reflexión sobre el liderazgo, la obsesión por el poder, el precio de la gloria y la dificultad de equilibrar la vida pública con la privada. Es una obra que invita al espectador a mirar más allá del mito y descubrir al hombre detrás del emperador, recordando que incluso las figuras más legendarias estuvieron marcadas por dudas, errores y contradicciones. Como película histórica, funciona mejor cuando se entiende como una interpretación artística de la figura de Napoleón Bonaparte, y no como una reconstrucción exacta de todos los hechos. Vista desde esa perspectiva, ofrece imágenes memorables, secuencias de batalla espectaculares y un retrato humano de uno de los personajes más influyentes de la historia occidental. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video es una reseña y explicación de Napoleón 2023. El objetivo no es sustituir la experiencia de ver la película, sino analizar sus aspectos más destacados desde un punto de vista cinematográfico e histórico. Hablaremos de la dirección, las actuaciones, la construcción de los personajes, los temas principales, la ambientación, las escenas más impactantes y el significado de su desenlace. También comentaremos algunas de las licencias creativas que toma la producción frente a los hechos históricos conocidos. Si te gustan las películas épicas, el cine histórico o simplemente quieres conocer mejor esta obra dirigida por Ridley Scott, acompáñame hasta el final porque descubrirás por qué esta producción ha generado tantas opiniones diferentes entre la crítica y el público. Uno de los aspectos que hace especial a Napoleón es que intenta mostrar dos caras completamente distintas del mismo personaje. Por un lado, vemos al brillante estratega militar capaz de dirigir campañas que cambiaron el mapa político de Europa. Por otro, encontramos a un hombre lleno de inseguridades, emociones contradictorias y una enorme dependencia afectiva de Josefina. Esta dualidad convierte la película en mucho más que un relato sobre guerras y conquistas. También es un estudio sobre la personalidad de alguien que pasó de ser un joven oficial del ejército a convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Ridley Scott construye la historia con un enfoque muy visual. En lugar de explicar constantemente los acontecimientos mediante largos diálogos, utiliza la composición de los planos, la iluminación y el lenguaje corporal de los personajes para transmitir emociones. Muchas escenas funcionan casi sin necesidad de palabras, permitiendo que el espectador interprete los sentimientos de Napoleón a través de sus silencios, sus gestos
y la manera en que observa el mundo que lo rodea. Esta decisión narrativa aporta un tono más serio y maduro a la película. Otro elemento que merece reconocimiento es el enorme trabajo realizado por el departamento artístico. Cada escenario transmite autenticidad, desde los salones imperiales hasta los campamentos militares y los campos de batalla cubiertos de humo. El vestuario refleja con precisión la moda de la época y ayuda a diferenciar claramente las distintas clases sociales y posiciones de poder. Todo ello contribuye a crear una inmersión muy convincente en la Europa de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las escenas de combate destacan no solo por su espectacularidad, sino también por la forma en que muestran la crudeza de la guerra. No se presentan como simples secuencias de acción diseñadas para impresionar, sino como enfrentamientos donde cada decisión estratégica tiene consecuencias humanas. Ridley Scott evita romantizar el conflicto y recuerda constantemente que detrás de cada victoria existen pérdidas, sacrificios y un enorme costo para miles de personas. También resulta interesante observar cómo la película plantea la relación entre el éxito y la soledad. A medida que Napoleón acumula poder, su círculo de confianza se reduce y las responsabilidades aumentan. La historia transmite la idea de que alcanzar la cima puede significar también perder gran parte de la vida personal. Esa contradicción convierte al protagonista en un personaje complejo, capaz de inspirar admiración por su inteligencia militar y, al mismo tiempo, despertar compasión por sus conflictos internos. En definitiva, Napoleón, 2023, es una película que combina el espectáculo visual con un análisis humano de uno de los personajes más influyentes de la historia. Más allá de las batallas y de los acontecimientos políticos, invita al espectador a reflexionar sobre la ambición, el liderazgo, el precio del poder y las consecuencias de perseguir la grandeza. Es precisamente esa mezcla entre épica y drama personal la que convierte esta producción en una obra digna de debate y análisis mucho tiempo después de que aparezcan los créditos finales. Cuando Ridley Scott anunció que llevaría nuevamente a la gran pantalla la vida de Napoleón Bonaparte, las expectativas fueron enormes. No se trataba únicamente de contar la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna, sino de hacerlo desde una perspectiva cinematográfica que combinara espectáculo visual, drama psicológico y reconstrucción histórica. Con Joaquin Phoenix interpretando al emperador francés y Vanessa Kirby en el papel de Josefina, la película propone un recorrido por la vida del estratega militar más famoso de Europa, explorando tanto sus victorias como sus fracasos, así como la compleja relación entre su ambición política y su vida personal. Desde sus primeros minutos, la película deja claro que no pretende ser un documental histórico, sino un drama épico centrado en la personalidad de Napoleón. Ridley Scott construye un retrato de un hombre brillante en el campo de batalla, pero profundamente inseguro en el ámbito emocional. Esta dualidad se convierte en el eje principal del relato. Mientras el mundo lo ve como un líder capaz de conquistar naciones enteras, la película muestra a un individuo reservado, obsesionado con el control y dependiente del afecto de Josefina. Uno de los mayores aciertos del filme es su impresionante apartado visual. Ridley Scott demuestra nuevamente por qué es considerado uno de los grandes directores del cine histórico. Las escenas de batalla poseen una escala monumental y una puesta en escena que transmite el caos, la violencia y la estrategia de los enfrentamientos militares. Cada combate evita glorificar la guerra. En cambio, muestra su brutalidad y el enorme costo humano que implican las campañas militares. La fotografía utiliza una paleta de colores fríos y sobrios que refuerza el tono serio de la historia. Los interiores iluminados por velas, los extensos paisajes europeos y los campos de batalla cubiertos de humo crean una atmósfera que transporta al espectador a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El diseño de producción, el vestuario y la ambientación contribuyen a construir un mundo creíble y visualmente impactante. Joaquin Phoenix ofrece una interpretación muy distinta de las representaciones tradicionales de Napoleón. En lugar de presentar a un líder constantemente carismático y seguro de sí mismo, interpreta a un hombre introvertido,
impredecible y emocionalmente complejo. Su Napoleón rara vez expresa grandes discursos heroicos, en cambio, transmite sus emociones mediante silencios, miradas y pequeños gestos que revelan sus inseguridades. Esta decisión puede sorprender a quienes esperaban una figura más cercana al mito histórico, pero aporta una dimensión psicológica interesante al personaje. Vanessa Kirby, por su parte, dota a Josefina de una personalidad fuerte e independiente. La relación entre ambos se convierte en uno de los pilares emocionales de la película. Scott presenta un vínculo marcado por la pasión, la dependencia, los celos y la distancia. Aunque Napoleón domina el continente europeo, nunca consigue controlar completamente su vida sentimental, y esa contradicción humaniza al personaje. La película también reflexiona sobre el poder. A medida que Napoleón asciende desde oficial del ejército hasta emperador, se observa cómo la ambición transforma gradualmente su manera de relacionarse con quienes lo rodean. El poder le permite cambiar el destino de países enteros, pero también lo aleja de las personas que realmente importan en su vida. El filme plantea que cuanto mayor es el poder, mayor es el aislamiento que puede generar. Uno de los aspectos más destacados son las secuencias militares. Batallas como Austerlitz o Waterloo están recreadas con enorme detalle visual. Ridley Scott evita convertirlas únicamente en espectáculos de acción. Cada enfrentamiento refleja decisiones estratégicas, errores de cálculo y las consecuencias humanas de la guerra. El uso del terreno, la artillería y las formaciones militares demuestra el enorme trabajo de producción detrás de estas escenas. Sin embargo, la película también ha generado debate por las licencias históricas que toma. Algunos acontecimientos son condensados, otros simplificados y ciertos episodios modificados para favorecer el ritmo narrativo. Esto no significa necesariamente que la película sea incorrecta, sino que prioriza la construcción dramática sobre la precisión absoluta. Scott opta por contar la historia desde la perspectiva emocional de Napoleón, más que como una cronología exhaustiva de los hechos. Otro tema importante es la relación entre el destino y la ambición. Napoleón aparece convencido de que está destinado a cambiar la historia. Esa confianza impulsa muchas de sus decisiones, pero también alimenta su exceso de confianza. A medida que el imperio crece, también aumentan los riesgos y la dificultad de mantener el control sobre un territorio inmenso. La película muestra cómo incluso los líderes más brillantes pueden caer cuando comienzan a creer que son invencibles. El ritmo narrativo alterna momentos íntimos con grandes acontecimientos históricos. Algunas personas pueden considerar que ciertos eventos importantes transcurren con rapidez, mientras que otras apreciarán el énfasis en el desarrollo psicológico del protagonista. Ridley Scott parece más interesado en explorar quién era Napoleón como ser humano que en narrar cada detalle de su carrera militar. La música acompaña con discreción las escenas más importantes. En lugar de imponerse constantemente, subraya las emociones y contribuye a crear una sensación de grandeza sin eclipsar las actuaciones. El resultado es una banda sonora que complementa eficazmente la narrativa. Uno de los elementos más interesantes es la forma en que la película cuestiona el concepto de grandeza. Napoleón consigue conquistas extraordinarias y deja una huella imborrable en la historia europea, pero también provoca conflictos devastadores y enormes pérdidas humanas. El filme evita presentarlo únicamente como héroe o villano. Prefiere mostrarlo como un personaje complejo, brillante y contradictorio. La parte final de la historia adquiere un tono melancólico. Después de años de gloria, el protagonista debe enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. La película recuerda que ningún poder es permanente y que incluso los imperios más grandes pueden desaparecer. La caída de Napoleón simboliza la fragilidad de la ambición cuando se enfrenta al paso del tiempo y a los límites de la condición humana. En conjunto, Napoleón es una producción ambiciosa que combina espectáculo visual, drama histórico y estudio de personajes. Aunque algunos espectadores pueden cuestionar sus libertades históricas o desear una exploración más profunda de ciertos acontecimientos, la película destaca por su impecable realización técnica, sus interpretaciones y la capacidad de Ridley Scott
para convertir un episodio histórico en una experiencia cinematográfica de gran escala. Más que ofrecer una biografía completa, la película propone una reflexión sobre el liderazgo, la obsesión por el poder, el precio de la gloria y la dificultad de equilibrar la vida pública con la privada. Es una obra que invita al espectador a mirar más allá del mito y descubrir al hombre detrás del emperador, recordando que incluso las figuras más legendarias estuvieron marcadas por dudas, errores y contradicciones. Como película histórica, funciona mejor cuando se entiende como una interpretación artística de la figura de Napoleón Bonaparte, y no como una reconstrucción exacta de todos los hechos. Vista desde esa perspectiva, ofrece imágenes memorables, secuencias de batalla espectaculares y un retrato humano de uno de los personajes más influyentes de la historia occidental. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video es una reseña y explicación de Napoleón 2023. El objetivo no es sustituir la experiencia de ver la película, sino analizar sus aspectos más destacados desde un punto de vista cinematográfico e histórico. Hablaremos de la dirección, las actuaciones, la construcción de los personajes, los temas principales, la ambientación, las escenas más impactantes y el significado de su desenlace. También comentaremos algunas de las licencias creativas que toma la producción frente a los hechos históricos conocidos. Si te gustan las películas épicas, el cine histórico o simplemente quieres conocer mejor esta obra dirigida por Ridley Scott, acompáñame hasta el final porque descubrirás por qué esta producción ha generado tantas opiniones diferentes entre la crítica y el público. Uno de los aspectos que hace especial a Napoleón es que intenta mostrar dos caras completamente distintas del mismo personaje. Por un lado, vemos al brillante estratega militar capaz de dirigir campañas que cambiaron el mapa político de Europa. Por otro, encontramos a un hombre lleno de inseguridades, emociones contradictorias y una enorme dependencia afectiva de Josefina. Esta dualidad convierte la película en mucho más que un relato sobre guerras y conquistas. También es un estudio sobre la personalidad de alguien que pasó de ser un joven oficial del ejército a convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Ridley Scott construye la historia con un enfoque muy visual. En lugar de explicar constantemente los acontecimientos mediante largos diálogos, utiliza la composición de los planos, la iluminación y el lenguaje corporal de los personajes para transmitir emociones. Muchas escenas funcionan casi sin necesidad de palabras, permitiendo que el espectador interprete los sentimientos de Napoleón a través de sus silencios, sus gestos y la manera en que observa el mundo que lo rodea. Esta decisión narrativa aporta un tono más serio y maduro a la película. Otro elemento que merece reconocimiento es el enorme trabajo realizado por el departamento artístico. Cada escenario transmite autenticidad, desde los salones imperiales hasta los campamentos militares y los campos de batalla cubiertos de humo. El vestuario refleja con precisión la moda de la época y ayuda a diferenciar claramente las distintas clases sociales y posiciones de poder. Todo ello contribuye a crear una inmersión muy convincente en la Europa de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las escenas de combate destacan no solo por su espectacularidad, sino también por la forma en que muestran la crudeza de la guerra. No se presentan como simples secuencias de acción diseñadas para impresionar, sino como enfrentamientos donde cada decisión estratégica tiene consecuencias humanas. Ridley Scott evita romantizar el conflicto y recuerda constantemente que detrás de cada victoria existen pérdidas, sacrificios y un enorme costo para miles de personas. También resulta interesante observar cómo la película plantea la relación entre el éxito y la soledad. A medida que Napoleón acumula poder, su círculo de confianza se reduce y las responsabilidades aumentan. La historia transmite la idea de que alcanzar la cima puede significar también perder gran parte de la vida personal. Esa contradicción convierte al protagonista en un personaje complejo, capaz de inspirar admiración por su inteligencia militar y, al mismo tiempo, despertar compasión por sus conflictos internos. En definitiva, Napoleón 2023 es una película que combina el espectáculo visual con un análisis humano de uno de los personajes más influyentes de la historia. Más allá de las batallas y de los acontecimientos políticos,
invita al espectador a reflexionar sobre la ambición, el liderazgo, el precio del poder y las consecuencias de perseguir la grandeza. Es precisamente esa mezcla entre épica y drama personal la que convierte esta producción en una obra digna de debate y análisis mucho tiempo después de que aparezcan los créditos finales. Cuando Ridley Scott anunció que llevaría nuevamente a la gran pantalla la vida de Napoleón Bonaparte, las expectativas fueron enormes. No se trataba únicamente de contar la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna, sino de hacerlo desde una perspectiva cinematográfica que combinara espectáculo visual, drama psicológico y reconstrucción histórica. Con Joaquin Phoenix interpretando al emperador francés y Vanessa Kirby en el papel de Josefina, la película propone un recorrido por la vida del estratega militar más famoso de Europa, explorando tanto sus victorias como sus fracasos, así como la compleja relación entre su ambición política y su vida personal. Desde sus primeros minutos, la película deja claro que no pretende ser un documental histórico, sino un drama épico centrado en la personalidad de Napoleón. Ridley Scott construye un retrato de un hombre brillante en el campo de batalla, pero profundamente inseguro en el ámbito emocional. Esta dualidad se convierte en el eje principal del relato. Mientras el mundo lo ve como un líder capaz de conquistar naciones enteras, la película muestra a un individuo reservado, obsesionado con el control y dependiente del afecto de Josefina. Uno de los mayores aciertos del filme es su impresionante apartado visual. Ridley Scott demuestra nuevamente por qué es considerado uno de los grandes directores del cine histórico. Las escenas de batalla poseen una escala monumental y una puesta en escena que transmite el caos, la violencia y la estrategia de los enfrentamientos militares. Cada combate evita glorificar la guerra. En cambio, muestra su brutalidad y el enorme costo humano que implican las campañas militares. La fotografía utiliza una paleta de colores fríos y sobrios que refuerza el tono serio de la historia. Los interiores iluminados por velas, los extensos paisajes europeos y los campos de batalla cubiertos de humo crean una atmósfera que transporta al espectador a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El diseño de producción, el vestuario y la ambientación contribuyen a construir un mundo creíble y visualmente impactante. Joaquin Phoenix ofrece una interpretación muy distinta de las representaciones tradicionales de Napoleón. En lugar de presentar a un líder constantemente carismático y seguro de sí mismo, interpreta a un hombre introvertido, impredecible y emocionalmente complejo. Su Napoleón rara vez expresa grandes discursos heroicos. En cambio, transmite sus emociones mediante silencios, miradas y pequeños gestos que revelan sus inseguridades. Esta decisión puede sorprender a quienes esperaban una figura más cercana al mito histórico, pero aporta una dimensión psicológica interesante al personaje. Vanessa Kirby, por su parte, dota a Josefina de una personalidad fuerte e independiente. La relación entre ambos se convierte en uno de los pilares emocionales de la película. Scott presenta un vínculo marcado por la pasión, la dependencia, los celos y la distancia. Aunque Napoleón domina el continente europeo, nunca consigue controlar completamente su vida sentimental, y esa contradicción humaniza al personaje. La película también reflexiona sobre el poder. A medida que Napoleón asciende desde oficial del ejército hasta emperador, se observa cómo la ambición transforma gradualmente su manera de relacionarse con quienes lo rodean. El poder le permite cambiar el destino de países enteros, pero también lo aleja de las personas que realmente importan en su vida. El filme plantea que cuanto mayor es el poder, mayor es el aislamiento que puede generar. Uno de los aspectos más destacados son las secuencias militares. Batallas como Austerlitz o Waterloo están recreadas con enorme detalle visual. Ridley Scott evita convertirlas únicamente en espectáculos de acción. Cada enfrentamiento refleja decisiones estratégicas, errores de cálculo y las consecuencias humanas de la guerra. El uso del terreno, la artillería y las formaciones militares demuestra el enorme trabajo de producción detrás de estas escenas. Sin embargo, la película también ha generado debate por las licencias históricas que toma. Algunos acontecimientos son condensados,
otros simplificados y ciertos episodios modificados para favorecer el ritmo narrativo. Esto no significa necesariamente que la película sea incorrecta, sino que prioriza la construcción dramática sobre la precisión absoluta. Scott opta por contar la historia desde la perspectiva emocional de Napoleón, más que como una cronología exhaustiva de los hechos. Otro tema importante es la relación entre el destino y la ambición. Napoleón aparece convencido de que está destinado a cambiar la historia. Esa confianza impulsa muchas de sus decisiones, pero también alimenta su exceso de confianza. A medida que el imperio crece, también aumentan los riesgos y la dificultad de mantener el control sobre un territorio inmenso. La película muestra cómo incluso los líderes más brillantes pueden caer cuando comienzan a creer que son invencibles. El ritmo narrativo alterna momentos íntimos con grandes acontecimientos históricos. Algunas personas pueden considerar que ciertos eventos importantes transcurren con rapidez, mientras que otras apreciarán el énfasis en el desarrollo psicológico del protagonista. Ridley Scott parece más interesado en explorar quién era Napoleón como ser humano que en narrar cada detalle de su carrera militar. La música acompaña con discreción las escenas más importantes. En lugar de imponerse constantemente, subraya las emociones y contribuye a crear una sensación de grandeza sin eclipsar las actuaciones. El resultado es una banda sonora que complementa eficazmente la narrativa. Uno de los elementos más interesantes es la forma en que la película cuestiona el concepto de grandeza. Napoleón consigue conquistas extraordinarias y deja una huella imborrable en la historia europea, pero también provoca conflictos devastadores y enormes pérdidas humanas. El filme evita presentarlo únicamente como héroe o villano. Prefiere mostrarlo como un personaje complejo, brillante y contradictorio. La parte final de la historia adquiere un tono melancólico. Después de años de gloria, el protagonista debe enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. La película recuerda que ningún poder es permanente y que incluso los imperios más grandes pueden desaparecer. La caída de Napoleón simboliza la fragilidad de la ambición cuando se enfrenta al paso del tiempo y a los límites de la condición humana. En conjunto, Napoleón es una producción ambiciosa que combina espectáculo visual, drama histórico y estudio de personajes. Aunque algunos espectadores pueden cuestionar sus libertades históricas o desear una exploración más profunda de ciertos acontecimientos, la película destaca por su impecable realización técnica, sus interpretaciones y la capacidad de Ridley Scott para convertir un episodio histórico en una experiencia cinematográfica de gran escala. Más que ofrecer una biografía completa, la película propone una reflexión sobre el liderazgo, la obsesión por el poder, el precio de la gloria y la dificultad de equilibrar la vida pública con la privada. Es una obra que invita al espectador a mirar más allá del mito y descubrir al hombre detrás del emperador, recordando que incluso las figuras más legendarias estuvieron marcadas por dudas, errores y contradicciones. Como película histórica, funciona mejor cuando se entiende como una interpretación artística de la figura de Napoleón Bonaparte, y no como una reconstrucción exacta de todos los hechos. Vista desde esa perspectiva, ofrece imágenes memorables, secuencias de batalla espectaculares y un retrato humano de uno de los personajes más influyentes de la historia occidental. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video es una reseña y explicación de Napoleón 2023. El objetivo no es sustituir la experiencia de ver la película, sino analizar sus aspectos más destacados desde un punto de vista cinematográfico e histórico. Hablaremos de la dirección, las actuaciones, la construcción de los personajes, los temas principales, la ambientación, las escenas más impactantes y el significado de su desenlace. También comentaremos algunas de las licencias creativas que toma la producción frente a los hechos históricos conocidos. Si te gustan las películas épicas, el cine histórico o simplemente quieres conocer mejor esta obra dirigida por Ridley Scott, acompáñame hasta el final porque descubrirás por qué esta producción ha generado tantas opiniones diferentes entre la crítica y el público. Uno de los aspectos que hace especial a Napoleón es que intenta mostrar dos caras completamente distintas del mismo personaje. Por un lado, vemos al brillante estratega militar
capaz de dirigir campañas que cambiaron el mapa político de Europa. Por otro, encontramos a un hombre lleno de inseguridades, emociones contradictorias y una enorme dependencia afectiva de Josefina. Esta dualidad convierte la película en mucho más que un relato sobre guerras y conquistas. También es un estudio sobre la personalidad de alguien que pasó de ser un joven oficial del ejército a convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Ridley Scott construye la historia con un enfoque muy visual. En lugar de explicar constantemente los acontecimientos mediante largos diálogos, utiliza la composición de los planos, la iluminación y el lenguaje corporal de los personajes para transmitir emociones. Muchas escenas funcionan casi sin necesidad de palabras, permitiendo que el espectador interprete los sentimientos de Napoleón a través de sus silencios, sus gestos y la manera en que observa el mundo que lo rodea. Esta decisión narrativa aporta un tono más serio y maduro a la película. Otro elemento que merece reconocimiento es el enorme trabajo realizado por el departamento artístico. Cada escenario transmite autenticidad, desde los salones imperiales hasta los campamentos militares y los campos de batalla cubiertos de humo. El vestuario refleja con precisión la moda de la época y ayuda a diferenciar claramente las distintas clases sociales y posiciones de poder. Todo ello contribuye a crear una inmersión muy convincente en la Europa de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las escenas de combate destacan no solo por su espectacularidad, sino también por la forma en que muestran la crudeza de la guerra. No se presentan como simples secuencias de acción diseñadas para impresionar, sino como enfrentamientos donde cada decisión estratégica tiene consecuencias humanas. Ridley Scott evita romantizar el conflicto y recuerda constantemente que detrás de cada victoria existen pérdidas, sacrificios y un enorme costo para miles de personas. También resulta interesante observar cómo la película plantea la relación entre el éxito y la soledad. A medida que Napoleón acumula poder, su círculo de confianza se reduce y las responsabilidades aumentan. La historia transmite la idea de que alcanzar la cima puede significar también perder gran parte de la vida personal. Esa contradicción convierte al protagonista en un personaje complejo, capaz de inspirar admiración por su inteligencia militar y, al mismo tiempo, despertar compasión por sus conflictos internos. En definitiva, Napoleón, 2023, es una película que combina el espectáculo visual con un análisis humano de uno de los personajes más influyentes de la historia. Más allá de las batallas y de los acontecimientos políticos, invita al espectador a reflexionar sobre la ambición, el liderazgo, el precio del poder y las consecuencias de perseguir la grandeza. Es precisamente esa mezcla entre épica y drama personal la que convierte esta producción en una obra digna de debate y análisis mucho tiempo después de que aparezcan los créditos finales. Cuando Ridley Scott anunció que llevaría nuevamente a la gran pantalla la vida de Napoleón Bonaparte, las expectativas fueron enormes. No se trataba únicamente de contar la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna, sino de hacerlo desde una perspectiva cinematográfica que combinara espectáculo visual, drama psicológico y reconstrucción histórica. Con Joaquin Phoenix interpretando al emperador francés y Vanessa Kirby en el papel de Josefina, la película propone un recorrido por la vida del estratega militar más famoso de Europa, explorando tanto sus victorias como sus fracasos, así como la compleja relación entre su ambición política y su vida personal. Desde sus primeros minutos, la película deja claro que no pretende ser un documental histórico, sino un drama épico centrado en la personalidad de Napoleón. Ridley Scott construye un retrato de un hombre brillante en el campo de batalla, pero profundamente inseguro en el ámbito emocional. Esta dualidad se convierte en el eje principal del relato. Mientras el mundo lo ve como un líder capaz de conquistar naciones enteras, la película muestra a un individuo reservado, obsesionado con el control y dependiente del afecto de Josefina. Uno de los mayores aciertos del filme es su impresionante apartado visual. Ridley Scott demuestra nuevamente por qué es considerado uno de los grandes directores del cine histórico. Las escenas de batalla poseen una escala monumental y una puesta en escena que transmite el caos, la violencia y la estrategia de los enfrentamientos militares.
Cada combate evita glorificar la guerra. En cambio, muestra su brutalidad y el enorme costo humano que implican las campañas militares. La fotografía utiliza una paleta de colores fríos y sobrios que refuerza el tono serio de la historia. Los interiores iluminados por velas, los extensos paisajes europeos y los campos de batalla cubiertos de humo crean una atmósfera que transporta al espectador a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El diseño de producción, el vestuario y la ambientación contribuyen a construir un mundo creíble y visualmente impactante. Joaquín Phoenix ofrece una interpretación muy distinta de las representaciones tradicionales de Napoleón. En lugar de presentar a un líder constantemente carismático y seguro de sí mismo, interpreta a un hombre introvertido, impredecible y emocionalmente complejo. Su Napoleón rara vez expresa grandes discursos heroicos. En cambio, transmite sus emociones mediante silencios, miradas y pequeños gestos que revelan sus inseguridades. Esta decisión puede sorprender a quienes esperaban una figura más cercana al mito histórico, pero aporta una dimensión psicológica interesante al personaje. Vanessa Kirby, por su parte, dota a Josefina de una personalidad fuerte e independiente. La relación entre ambos se convierte en uno de los pilares emocionales de la película. Scott presenta un vínculo marcado por la pasión, la dependencia, los celos y la distancia. Aunque Napoleón domina el continente europeo, nunca consigue controlar completamente su vida sentimental, y esa contradicción humaniza al personaje. La película también reflexiona sobre el poder. A medida que Napoleón asciende desde oficial del ejército hasta emperador, se observa cómo la ambición transforma gradualmente su manera de relacionarse con quienes lo rodean. El poder le permite cambiar el destino de países enteros, pero también lo aleja de las personas que realmente importan en su vida. El filme plantea que cuanto mayor es el poder, mayor es el aislamiento que puede generar. Uno de los aspectos más destacados son las secuencias militares. Batallas como Austerlitz o Waterloo están recreadas con enorme detalle visual. Ridley Scott evita convertirlas únicamente en espectáculos de acción. Cada enfrentamiento refleja decisiones estratégicas, errores de cálculo y las consecuencias humanas de la guerra. El uso del terreno, la artillería y las formaciones militares demuestra el enorme trabajo de producción detrás de estas escenas. Sin embargo, la película también ha generado debate por las licencias históricas que toma. Algunos acontecimientos son condensados, otros simplificados y ciertos episodios modificados para favorecer el ritmo narrativo. Esto no significa necesariamente que la película sea incorrecta, sino que prioriza la construcción dramática sobre la precisión absoluta. Scott opta por contar la historia desde la perspectiva emocional de Napoleón, más que como una cronología exhaustiva de los hechos. Otro tema importante es la relación entre el destino y la ambición. Napoleón aparece convencido de que está destinado a cambiar la historia. Esa confianza impulsa muchas de sus decisiones, pero también alimenta su exceso de confianza. A medida que el imperio crece, también aumentan los riesgos y la dificultad de mantener el control sobre un territorio inmenso. La película muestra cómo incluso los líderes más brillantes pueden caer cuando comienzan a creer que son invencibles. El ritmo narrativo alterna momentos íntimos con grandes acontecimientos históricos. Algunas personas pueden considerar que ciertos eventos importantes transcurren con rapidez, mientras que otras apreciarán el énfasis en el desarrollo psicológico del protagonista. Ridley Scott parece más interesado en explorar quién era Napoleón como ser humano que en narrar cada detalle de su carrera militar. La música acompaña con discreción las escenas más importantes. En lugar de imponerse constantemente, subraya las emociones y contribuye a crear una sensación de grandeza sin eclipsar las actuaciones. El resultado es una banda sonora que complementa eficazmente la narrativa. Uno de los elementos más interesantes es la forma en que la película cuestiona el concepto de grandeza. Napoleón consigue conquistas extraordinarias y deja una huella imborrable en la historia europea, pero también provoca conflictos devastadores y enormes pérdidas humanas. El filme evita presentarlo únicamente como héroe o villano.
prefiere mostrarlo como un personaje complejo, brillante y contradictorio. La parte final de la historia adquiere un tono melancólico. Después de años de gloria, el protagonista debe enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. La película recuerda que ningún poder es permanente y que incluso los imperios más grandes pueden desaparecer. La caída de Napoleón simboliza la fragilidad de la ambición cuando se enfrenta al paso del tiempo y a los límites de la condición humana. En conjunto, Napoleón es una producción ambiciosa que combina espectáculo visual, drama histórico y estudio de personajes. Aunque algunos espectadores pueden cuestionar sus libertades históricas o desear una exploración más profunda de ciertos acontecimientos, la película destaca por su impecable realización técnica, sus interpretaciones y la capacidad de Ridley Scott para convertir un episodio histórico en una experiencia cinematográfica de gran escala. Más que ofrecer una biografía completa, la película propone una reflexión sobre el liderazgo, la obsesión por el poder, el precio de la gloria y la dificultad de equilibrar la vida pública con la privada. Es una obra que invita al espectador a mirar más allá del mito y descubrir al hombre detrás del emperador, recordando que incluso las figuras más legendarias estuvieron marcadas por dudas, errores y contradicciones. Como película histórica, funciona mejor cuando se entiende como una interpretación artística de la figura de Napoleón Bonaparte, y no como una reconstrucción exacta de todos los hechos. Vista desde esa perspectiva, ofrece imágenes memorables, secuencias de batalla espectaculares y un retrato humano de uno de los personajes más influyentes de la historia occidental. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video es una reseña y explicación de Napoleón 2023. El objetivo no es sustituir la experiencia de ver la película, sino analizar sus aspectos más destacados desde un punto de vista cinematográfico e histórico. Hablaremos de la dirección, las actuaciones, la construcción de los personajes, los temas principales, la ambientación, las escenas más impactantes y el significado de su desenlace. También comentaremos algunas de las licencias creativas que toma la producción frente a los hechos históricos conocidos. Si te gustan las películas épicas, el cine histórico o simplemente quieres conocer mejor esta obra dirigida por Ridley Scott, acompáñame hasta el final porque descubrirás por qué esta producción ha generado tantas opiniones diferentes entre la crítica y el público. Uno de los aspectos que hace especial a Napoleón es que intenta mostrar dos caras completamente distintas del mismo personaje. Por un lado, vemos al brillante estratega militar capaz de dirigir campañas que cambiaron el mapa político de Europa. Por otro, encontramos a un hombre lleno de inseguridades, emociones contradictorias y una enorme dependencia afectiva de Josefina. Esta dualidad convierte la película en mucho más que un relato sobre guerras y conquistas. También es un estudio sobre la personalidad de alguien que pasó de ser un joven oficial del ejército a convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Ridley Scott construye la historia con un enfoque muy visual. En lugar de explicar constantemente los acontecimientos mediante largos diálogos, utiliza la composición de los planos, la iluminación y el lenguaje corporal de los personajes para transmitir emociones. Muchas escenas funcionan casi sin necesidad de palabras, permitiendo que el espectador interprete los sentimientos de Napoleón a través de sus silencios, sus gestos y la manera en que observa el mundo que lo rodea. Esta decisión narrativa aporta un tono más serio y maduro a la película. Otro elemento que merece reconocimiento es el enorme trabajo realizado por el departamento artístico. Cada escenario transmite autenticidad, desde los salones imperiales hasta los campamentos militares y los campos de batalla cubiertos de humo. El vestuario refleja con precisión la moda de la época y ayuda a diferenciar claramente las distintas clases sociales y posiciones de poder. Todo ello contribuye a crear una inmersión muy convincente en la Europa de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las escenas de combate destacan no solo por su espectacularidad, sino también por la forma en que muestran la crudeza de la guerra. No se presentan como simples secuencias de acción diseñadas para impresionar, sino como enfrentamientos donde cada decisión estratégica tiene consecuencias humanas. Ridley Scott
evita romantizar el conflicto y recuerda constantemente que detrás de cada victoria existen pérdidas, sacrificios y un enorme costo para miles de personas. También resulta interesante observar cómo la película plantea la relación entre el éxito y la soledad. A medida que Napoleón acumula poder, su círculo de confianza se reduce y las responsabilidades aumentan. La historia transmite la idea de que alcanzar la cima puede significar también perder gran parte de la vida personal. Esa contradicción convierte al protagonista en un personaje complejo, capaz de inspirar admiración por su inteligencia militar y, al mismo tiempo, despertar compasión por sus conflictos internos. En definitiva, Napoleón, 2023, es una película que combina el espectáculo visual con un análisis humano de uno de los personajes más influyentes de la historia. Más allá de las batallas y de los acontecimientos políticos, invita al espectador a reflexionar sobre la ambición, el liderazgo, el precio del poder y las consecuencias de perseguir la grandeza. Es precisamente esa mezcla entre épica y drama personal la que convierte esta producción en una obra digna de debate y análisis mucho tiempo después de que aparezcan los créditos finales. Cuando Ridley Scott anunció que llevaría nuevamente a la gran pantalla la vida de Napoleón Bonaparte, las expectativas fueron enormes. No se trataba únicamente de contar la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna, sino de hacerlo desde una perspectiva cinematográfica que combinara espectáculo visual, drama psicológico y reconstrucción histórica. Con Joaquin Phoenix interpretando al emperador francés y Vanessa Kirby en el papel de Josefina, la película propone un recorrido por la vida del estratega militar más famoso de Europa, explorando tanto sus victorias como sus fracasos, así como la compleja relación entre su ambición política y su vida personal. Desde sus primeros minutos, la película deja claro que no pretende ser un documental histórico, sino un drama épico centrado en la personalidad de Napoleón. Ridley Scott construye un retrato de un hombre brillante en el campo de batalla, pero profundamente inseguro en el ámbito emocional. Esta dualidad se convierte en el eje principal del relato. Mientras el mundo lo ve como un líder capaz de conquistar naciones enteras, la película muestra a un individuo reservado, obsesionado con el control y dependiente del afecto de Josefina. Uno de los mayores aciertos del filme es su impresionante apartado visual. Ridley Scott demuestra nuevamente por qué es considerado uno de los grandes directores del cine histórico. Las escenas de batalla poseen una escala monumental y una puesta en escena que transmite el caos, la violencia y la estrategia de los enfrentamientos militares. Cada combate evita glorificar la guerra. En cambio, muestra su brutalidad y el enorme costo humano que implican las campañas militares. La fotografía utiliza una paleta de colores fríos y sobrios que refuerza el tono serio de la historia. Los interiores iluminados por velas, los extensos paisajes europeos y los campos de batalla cubiertos de humo crean una atmósfera que transporta al espectador a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El diseño de producción, el vestuario y la ambientación contribuyen a construir un mundo creíble y visualmente impactante. Joaquin Phoenix ofrece una interpretación muy distinta de las representaciones tradicionales de Napoleón. En lugar de presentar a un líder constantemente carismático y seguro de sí mismo, interpreta a un hombre introvertido, impredecible y emocionalmente complejo. Su Napoleón rara vez expresa grandes discursos heroicos. En cambio, transmite sus emociones mediante silencios, miradas y pequeños gestos que revelan sus inseguridades. Esta decisión puede sorprender a quienes esperaban una figura más cercana al mito histórico, pero aporta una dimensión psicológica interesante al personaje. Vanessa Kirby, por su parte, dota a Josefina de una personalidad fuerte e independiente. La relación entre ambos se convierte en uno de los pilares emocionales de la película. Scott presenta un vínculo marcado por la pasión, la dependencia, los celos y la distancia. Aunque Napoleón domina el continente europeo, nunca consigue controlar completamente su vida sentimental, y esa contradicción humaniza al personaje. La película también reflexiona sobre el poder. A medida que Napoleón asciende desde oficial del ejército hasta emperador,
se observa cómo la ambición transforma gradualmente su manera de relacionarse con quienes lo rodean. El poder le permite cambiar el destino de países enteros, pero también lo aleja de las personas que realmente importan en su vida. El filme plantea que cuanto mayor es el poder, mayor es el aislamiento que puede generar. Uno de los aspectos más destacados son las secuencias militares. Batallas como Austerlitz o Waterloo están recreadas con enorme detalle visual. Ridley Scott evita convertirlas únicamente en espectáculos de acción. Cada enfrentamiento refleja decisiones estratégicas, errores de cálculo y las consecuencias humanas de la guerra. El uso del terreno, la artillería y las formaciones militares demuestra el enorme trabajo de producción detrás de estas escenas. Sin embargo, la película también ha generado debate por las licencias históricas que toma. Algunos acontecimientos son condensados, otros simplificados y ciertos episodios modificados para favorecer el ritmo narrativo. Esto no significa necesariamente que la película sea incorrecta, sino que prioriza la construcción dramática sobre la precisión absoluta. Scott opta por contar la historia desde la perspectiva emocional de Napoleón, más que como una cronología exhaustiva de los hechos. Otro tema importante es la relación entre el destino y la ambición. Napoleón aparece convencido de que está destinado a cambiar la historia. Esa confianza impulsa muchas de sus decisiones, pero también alimenta su exceso de confianza. A medida que el imperio crece, también aumentan los riesgos y la dificultad de mantener el control sobre un territorio inmenso. La película muestra cómo incluso los líderes más brillantes pueden caer cuando comienzan a creer que son invencibles. El ritmo narrativo alterna momentos íntimos con grandes acontecimientos históricos. Algunas personas pueden considerar que ciertos eventos importantes transcurren con rapidez, mientras que otras apreciarán el énfasis en el desarrollo psicológico del protagonista. Ridley Scott parece más interesado en explorar quién era Napoleón como ser humano que en narrar cada detalle de su carrera militar. La música acompaña con discreción las escenas más importantes. En lugar de imponerse constantemente, subraya las emociones y contribuye a crear una sensación de grandeza sin eclipsar las actuaciones. El resultado es una banda sonora que complementa eficazmente la narrativa. Uno de los elementos más interesantes es la forma en que la película cuestiona el concepto de grandeza. Napoleón consigue conquistas extraordinarias y deja una huella imborrable en la historia europea, pero también provoca conflictos devastadores y enormes pérdidas humanas. El filme evita presentarlo únicamente como héroe o villano. Prefiere mostrarlo como un personaje complejo, brillante y contradictorio. La parte final de la historia adquiere un tono melancólico. Después de años de gloria, el protagonista debe enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. La película recuerda que ningún poder es permanente y que incluso los imperios más grandes pueden desaparecer. La caída de Napoleón simboliza la fragilidad de la ambición cuando se enfrenta al paso del tiempo y a los límites de la condición humana. En conjunto, Napoleón es una producción ambiciosa que combina espectáculo visual, drama histórico y estudio de personajes. Aunque algunos espectadores pueden cuestionar sus libertades históricas o desear una exploración más profunda de ciertos acontecimientos, la película destaca por su impecable realización técnica, sus interpretaciones y la capacidad de Ridley Scott para convertir un episodio histórico en una experiencia cinematográfica de gran escala. Más que ofrecer una biografía completa, la película propone una reflexión sobre el liderazgo, la obsesión por el poder, el precio de la gloria y la dificultad de equilibrar la vida pública con la privada. Es una obra que invita al espectador a mirar más allá del mito y descubrir al hombre detrás del emperador, recordando que incluso las figuras más legendarias estuvieron marcadas por dudas, errores y contradicciones. Como película histórica, funciona mejor cuando se entiende como una interpretación artística de la figura de Napoleón Bonaparte, y no como una reconstrucción exacta de todos los hechos. Vista desde esa perspectiva, ofrece imágenes memorables, secuencias de batalla espectaculares y un retrato humano de uno de los personajes más influyentes de la historia occidental. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video es una reseña y explicación de Napoleón,
2023. El objetivo no es sustituir la experiencia de ver la película, sino analizar sus aspectos más destacados desde un punto de vista cinematográfico e histórico. Hablaremos de la dirección, las actuaciones, la construcción de los personajes, los temas principales, la ambientación, las escenas más impactantes y el significado de su desenlace. También comentaremos algunas de las licencias creativas que toma la producción frente a los hechos históricos conocidos. Si te gustan las películas épicas, el cine histórico o simplemente quieres conocer mejor esta obra dirigida por Ridley Scott, acompáñame hasta el final porque descubrirás por qué esta producción ha generado tantas opiniones diferentes entre la crítica y el público. Uno de los aspectos que hace especial a Napoleón es que intenta mostrar dos caras completamente distintas del mismo personaje. Por un lado, vemos al brillante estratega militar capaz de dirigir campañas que cambiaron el mapa político de Europa. Por otro, encontramos a un hombre lleno de inseguridades, emociones contradictorias y una enorme dependencia afectiva de Josefina. Esta dualidad convierte la película en mucho más que un relato sobre guerras y conquistas. También es un estudio sobre la personalidad de alguien que pasó de ser un joven oficial del ejército a convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Ridley Scott construye la historia con un enfoque muy visual. En lugar de explicar constantemente los acontecimientos mediante largos diálogos, utiliza la composición de los planos, la iluminación y el lenguaje corporal de los personajes para transmitir emociones. Muchas escenas funcionan casi sin necesidad de palabras, permitiendo que el espectador interprete los sentimientos de Napoleón a través de sus silencios, sus gestos y la manera en que observa el mundo que lo rodea. Esta decisión narrativa aporta un tono más serio y maduro a la película. Otro elemento que merece reconocimiento es el enorme trabajo realizado por el departamento artístico. Cada escenario transmite autenticidad, desde los salones imperiales hasta los campamentos militares y los campos de batalla cubiertos de humo. El vestuario refleja con precisión la moda de la época y ayuda a diferenciar claramente las distintas clases sociales y posiciones de poder. Todo ello contribuye a crear una inmersión muy convincente en la Europa de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las escenas de combate destacan no solo por su espectacularidad, sino también por la forma en que muestran la crudeza de la guerra. No se presentan como simples secuencias de acción diseñadas para impresionar, sino como enfrentamientos donde cada decisión estratégica tiene consecuencias humanas. Ridley Scott evita romantizar el conflicto y recuerda constantemente que detrás de cada victoria existen pérdidas, sacrificios y un enorme costo para miles de personas. También resulta interesante observar cómo la película plantea la relación entre el éxito y la soledad. A medida que Napoleón acumula poder, su círculo de confianza se reduce y las responsabilidades aumentan. La historia transmite la idea de que alcanzar la cima puede significar también perder gran parte de la vida personal. Esa contradicción convierte al protagonista en un personaje complejo, capaz de inspirar admiración por su inteligencia militar y, al mismo tiempo, despertar compasión por sus conflictos internos. En definitiva, Napoleón, 2023, es una película que combina el espectáculo visual con un análisis humano de uno de los personajes más influyentes de la historia. Más allá de las batallas y de los acontecimientos políticos, invita al espectador a reflexionar sobre la ambición, el liderazgo, el precio del poder y las consecuencias de perseguir la grandeza. Es precisamente esa mezcla entre épica y drama personal la que convierte esta producción en una obra digna de debate y análisis mucho tiempo después de que aparezcan los créditos finales. Cuando Ridley Scott anunció que llevaría nuevamente a la gran pantalla la vida de Napoleón Bonaparte, las expectativas fueron enormes. No se trataba únicamente de contar la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna, sino de hacerlo desde una perspectiva cinematográfica que combinara espectáculo visual, drama psicológico y reconstrucción histórica. Con Joaquin Phoenix interpretando al emperador francés y Vanessa Kirby en el papel de Josefina, la película propone un recorrido por la vida del estratega militar más famoso de Europa
explorando tanto sus victorias como sus fracasos, así como la compleja relación entre su ambición política y su vida personal. Desde sus primeros minutos, la película deja claro que no pretende ser un documental histórico, sino un drama épico centrado en la personalidad de Napoleón. Ridley Scott construye un retrato de un hombre brillante en el campo de batalla, pero profundamente inseguro en el ámbito emocional. Esta dualidad se convierte en el eje principal del relato. Mientras el mundo lo ve como un líder capaz de conquistar naciones enteras, la película muestra a un individuo reservado, obsesionado con el control y dependiente del afecto de Josefina. Uno de los mayores aciertos del filme es su impresionante apartado visual. Ridley Scott demuestra nuevamente por qué es considerado uno de los grandes directores del cine histórico. Las escenas de batalla poseen una escala monumental y una puesta en escena que transmite el caos, la violencia y la estrategia de los enfrentamientos militares. Cada combate evita glorificar la guerra. En cambio, muestra su brutalidad y el enorme costo humano que implican las campañas militares. La fotografía utiliza una paleta de colores fríos y sobrios que refuerza el tono serio de la historia. Los interiores iluminados por velas, los extensos paisajes europeos y los campos de batalla cubiertos de humo crean una atmósfera que transporta al espectador a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El diseño de producción, el vestuario y la ambientación contribuyen a construir un mundo creíble y visualmente impactante. Joaquin Phoenix ofrece una interpretación muy distinta de las representaciones tradicionales de Napoleón. En lugar de presentar a un líder constantemente carismático y seguro de sí mismo, interpreta a un hombre introvertido, impredecible y emocionalmente complejo. Su Napoleón rara vez expresa grandes discursos heroicos. En cambio, transmite sus emociones mediante silencios, miradas y pequeños gestos que revelan sus inseguridades. Esta decisión puede sorprender a quienes esperaban una figura más cercana al mito histórico, pero aporta una dimensión psicológica interesante al personaje. Vanessa Kirby, por su parte, dota a Josefina de una personalidad fuerte e independiente. La relación entre ambos se convierte en uno de los pilares emocionales de la película. Scott presenta un vínculo marcado por la pasión, la dependencia, los celos y la distancia. Aunque Napoleón domina el continente europeo, nunca consigue controlar completamente su vida sentimental, y esa contradicción humaniza al personaje. La película también reflexiona sobre el poder. A medida que Napoleón asciende desde oficial del ejército hasta emperador, se observa cómo la ambición transforma gradualmente su manera de relacionarse con quienes lo rodean. El poder le permite cambiar el destino de países enteros, pero también lo aleja de las personas que realmente importan en su vida. El filme plantea que cuanto mayor es el poder, mayor es el aislamiento que puede generar. Uno de los aspectos más destacados son las secuencias militares. Batallas como Austerlitz o Waterloo están recreadas con enorme detalle visual. Ridley Scott evita convertirlas únicamente en espectáculos de acción. Cada enfrentamiento refleja decisiones estratégicas, errores de cálculo y las consecuencias humanas de la guerra. El uso del terreno, la artillería y las formaciones militares demuestra el enorme trabajo de producción detrás de estas escenas. Sin embargo, la película también ha generado debate por las licencias históricas que toma. Algunos acontecimientos son condensados, otros simplificados y ciertos episodios modificados para favorecer el ritmo narrativo. Esto no significa necesariamente que la película sea incorrecta, sino que prioriza la construcción dramática sobre la precisión absoluta. Scott opta por contar la historia desde la perspectiva emocional de Napoleón, más que como una cronología exhaustiva de los hechos. Otro tema importante es la relación entre el destino y la ambición. Napoleón aparece convencido de que está destinado a cambiar la historia. Esa confianza impulsa muchas de sus decisiones, pero también alimenta su exceso de confianza. A medida que el imperio crece, también aumentan los riesgos y la dificultad de mantener el control sobre un territorio inmenso. La película muestra cómo incluso los líderes más brillantes pueden caer cuando comienzan a creer que son invencibles.
El ritmo narrativo alterna momentos íntimos con grandes acontecimientos históricos. Algunas personas pueden considerar que ciertos eventos importantes transcurren con rapidez, mientras que otras apreciarán el énfasis en el desarrollo psicológico del protagonista. Ridley Scott parece más interesado en explorar quién era Napoleón como ser humano que en narrar cada detalle de su carrera militar. La música acompaña con discreción las escenas más importantes. En lugar de imponerse constantemente, subraya las emociones y contribuye a crear una sensación de grandeza sin eclipsar las actuaciones. El resultado es una banda sonora que complementa eficazmente la narrativa. Uno de los elementos más interesantes es la forma en que la película cuestiona el concepto de grandeza. Napoleón consigue conquistas extraordinarias y deja una huella imborrable en la historia europea, pero también provoca conflictos devastadores y enormes pérdidas humanas. El filme evita presentarlo únicamente como héroe o villano. Prefiere mostrarlo como un personaje complejo, brillante y contradictorio. La parte final de la historia adquiere un tono melancólico. Después de años de gloria, el protagonista debe enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. La película recuerda que ningún poder es permanente y que incluso los imperios más grandes pueden desaparecer. La caída de Napoleón simboliza la fragilidad de la ambición cuando se enfrenta al paso del tiempo y a los límites de la condición humana. En conjunto, Napoleón es una producción ambiciosa que combina espectáculo visual, drama histórico y estudio de personajes. Aunque algunos espectadores pueden cuestionar sus libertades históricas o desear una exploración más profunda de ciertos acontecimientos, la película destaca por su impecable realización técnica, sus interpretaciones y la capacidad de Ridley Scott para convertir un episodio histórico en una experiencia cinematográfica de gran escala. Más que ofrecer una biografía completa, la película propone una reflexión sobre el liderazgo, la obsesión por el poder, el precio de la gloria y la dificultad de equilibrar la vida pública con la privada. Es una obra que invita al espectador a mirar más allá del mito y descubrir al hombre detrás del emperador, recordando que incluso las figuras más legendarias estuvieron marcadas por dudas, errores y contradicciones. Como película histórica, funciona mejor cuando se entiende como una interpretación artística de la figura de Napoleón Bonaparte, y no como una reconstrucción exacta de todos los hechos. Vista desde esa perspectiva, ofrece imágenes memorables, secuencias de batalla espectaculares y un retrato humano de uno de los personajes más influyentes de la historia occidental. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video es una reseña y explicación de Napoleón 2023. El objetivo no es sustituir la experiencia de ver la película, sino analizar sus aspectos más destacados desde un punto de vista cinematográfico e histórico. Hablaremos de la dirección, las actuaciones, la construcción de los personajes, los temas principales, la ambientación, las escenas más impactantes y el significado de su desenlace. También comentaremos algunas de las licencias creativas que toma la producción frente a los hechos históricos conocidos. Si te gustan las películas épicas, el cine histórico o simplemente quieres conocer mejor esta obra dirigida por Ridley Scott, acompáñame hasta el final porque descubrirás por qué esta producción ha generado tantas opiniones diferentes entre la crítica y el público. Uno de los aspectos que hace especial a Napoleón es que intenta mostrar dos caras completamente distintas del mismo personaje. Por un lado, vemos al brillante estratega militar capaz de dirigir campañas que cambiaron el mapa político de Europa. Por otro, encontramos a un hombre lleno de inseguridades, emociones contradictorias y una enorme dependencia afectiva de Josefina. Esta dualidad convierte la película en mucho más que un relato sobre guerras y conquistas. También es un estudio sobre la personalidad de alguien que pasó de ser un joven oficial del ejército a convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Ridley Scott construye la historia con un enfoque muy visual. En lugar de explicar constantemente los acontecimientos mediante largos diálogos, utiliza la composición de los planos, la iluminación y el lenguaje corporal de los personajes para transmitir emociones. Muchas escenas funcionan casi sin necesidad de palabras, permitiendo que el espectador interprete los sentimientos de Napoleón a través de sus silencios, sus gestos
y la manera en que observa el mundo que lo rodea. Esta decisión narrativa aporta un tono más serio y maduro a la película. Otro elemento que merece reconocimiento es el enorme trabajo realizado por el departamento artístico. Cada escenario transmite autenticidad, desde los salones imperiales hasta los campamentos militares y los campos de batalla cubiertos de humo. El vestuario refleja con precisión la moda de la época y ayuda a diferenciar claramente las distintas clases sociales y posiciones de poder. Todo ello contribuye a crear una inmersión muy convincente en la Europa de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las escenas de combate destacan no solo por su espectacularidad, sino también por la forma en que muestran la crudeza de la guerra. No se presentan como simples secuencias de acción diseñadas para impresionar, sino como enfrentamientos donde cada decisión estratégica tiene consecuencias humanas. Ridley Scott evita romantizar el conflicto y recuerda constantemente que detrás de cada victoria existen pérdidas, sacrificios y un enorme costo para miles de personas. También resulta interesante observar cómo la película plantea la relación entre el éxito y la soledad. A medida que Napoleón acumula poder, su círculo de confianza se reduce y las responsabilidades aumentan. La historia transmite la idea de que alcanzar la cima puede significar también perder gran parte de la vida personal. Esa contradicción convierte al protagonista en un personaje complejo, capaz de inspirar admiración por su inteligencia militar y, al mismo tiempo, despertar compasión por sus conflictos internos. En definitiva, Napoleón, 2023, es una película que combina el espectáculo visual con un análisis humano de uno de los personajes más influyentes de la historia. Más allá de las batallas y de los acontecimientos políticos, invita al espectador a reflexionar sobre la ambición, el liderazgo, el precio del poder y las consecuencias de perseguir la grandeza. Es precisamente esa mezcla entre épica y drama personal la que convierte esta producción en una obra digna de debate y análisis mucho tiempo después de que aparezcan los créditos finales. Cuando Ridley Scott anunció que llevaría nuevamente a la gran pantalla la vida de Napoleón Bonaparte, las expectativas fueron enormes. No se trataba únicamente de contar la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna, sino de hacerlo desde una perspectiva cinematográfica que combinara espectáculo visual, drama psicológico y reconstrucción histórica. Con Joaquin Phoenix interpretando al emperador francés y Vanessa Kirby en el papel de Josefina, la película propone un recorrido por la vida del estratega militar más famoso de Europa, explorando tanto sus victorias como sus fracasos, así como la compleja relación entre su ambición política y su vida personal. Desde sus primeros minutos, la película deja claro que no pretende ser un documental histórico, sino un drama épico centrado en la personalidad de Napoleón. Ridley Scott construye un retrato de un hombre brillante en el campo de batalla, pero profundamente inseguro en el ámbito emocional. Esta dualidad se convierte en el eje principal del relato. Mientras el mundo lo ve como un líder capaz de conquistar naciones enteras, la película muestra a un individuo reservado, obsesionado con el control y dependiente del afecto de Josefina. Uno de los mayores aciertos del filme es su impresionante apartado visual. Ridley Scott demuestra nuevamente por qué es considerado uno de los grandes directores del cine histórico. Las escenas de batalla poseen una escala monumental y una puesta en escena que transmite el caos, la violencia y la estrategia de los enfrentamientos militares. Cada combate evita glorificar la guerra. En cambio, muestra su brutalidad y el enorme costo humano que implican las campañas militares. La fotografía utiliza una paleta de colores fríos y sobrios que refuerza el tono serio de la historia. Los interiores iluminados por velas, los extensos paisajes europeos y los campos de batalla cubiertos de humo crean una atmósfera que transporta al espectador a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El diseño de producción, el vestuario y la ambientación contribuyen a construir un mundo creíble y visualmente impactante. Joaquin Phoenix ofrece una interpretación muy distinta de las representaciones tradicionales de Napoleón. En lugar de presentar a un líder constantemente carismático y seguro de sí mismo, interpreta a un hombre introvertido,
impredecible y emocionalmente complejo. Su Napoleón rara vez expresa grandes discursos heroicos, en cambio, transmite sus emociones mediante silencios, miradas y pequeños gestos que revelan sus inseguridades. Esta decisión puede sorprender a quienes esperaban una figura más cercana al mito histórico, pero aporta una dimensión psicológica interesante al personaje. Vanessa Kirby, por su parte, dota a Josefina de una personalidad fuerte e independiente. La relación entre ambos se convierte en uno de los pilares emocionales de la película. Scott presenta un vínculo marcado por la pasión, la dependencia, los celos y la distancia. Aunque Napoleón domina el continente europeo, nunca consigue controlar completamente su vida sentimental, y esa contradicción humaniza al personaje. La película también reflexiona sobre el poder. A medida que Napoleón asciende desde oficial del ejército hasta emperador, se observa cómo la ambición transforma gradualmente su manera de relacionarse con quienes lo rodean. El poder le permite cambiar el destino de países enteros, pero también lo aleja de las personas que realmente importan en su vida. El filme plantea que cuanto mayor es el poder, mayor es el aislamiento que puede generar. Uno de los aspectos más destacados son las secuencias militares. Batallas como Austerlitz o Waterloo están recreadas con enorme detalle visual. Ridley Scott evita convertirlas únicamente en espectáculos de acción. Cada enfrentamiento refleja decisiones estratégicas, errores de cálculo y las consecuencias humanas de la guerra. El uso del terreno, la artillería y las formaciones militares demuestra el enorme trabajo de producción detrás de estas escenas. Sin embargo, la película también ha generado debate por las licencias históricas que toma. Algunos acontecimientos son condensados, otros simplificados y ciertos episodios modificados para favorecer el ritmo narrativo. Esto no significa necesariamente que la película sea incorrecta, sino que prioriza la construcción dramática sobre la precisión absoluta. Scott opta por contar la historia desde la perspectiva emocional de Napoleón, más que como una cronología exhaustiva de los hechos. Otro tema importante es la relación entre el destino y la ambición. Napoleón aparece convencido de que está destinado a cambiar la historia. Esa confianza impulsa muchas de sus decisiones, pero también alimenta su exceso de confianza. A medida que el imperio crece, también aumentan los riesgos y la dificultad de mantener el control sobre un territorio inmenso. La película muestra cómo incluso los líderes más brillantes pueden caer cuando comienzan a creer que son invencibles. El ritmo narrativo alterna momentos íntimos con grandes acontecimientos históricos. Algunas personas pueden considerar que ciertos eventos importantes transcurren con rapidez, mientras que otras apreciarán el énfasis en el desarrollo psicológico del protagonista. Ridley Scott parece más interesado en explorar quién era Napoleón como ser humano que en narrar cada detalle de su carrera militar. La música acompaña con discreción las escenas más importantes. En lugar de imponerse constantemente, subraya las emociones y contribuye a crear una sensación de grandeza sin eclipsar las actuaciones. El resultado es una banda sonora que complementa eficazmente la narrativa. Uno de los elementos más interesantes es la forma en que la película cuestiona el concepto de grandeza. Napoleón consigue conquistas extraordinarias y deja una huella imborrable en la historia europea, pero también provoca conflictos devastadores y enormes pérdidas humanas. El filme evita presentarlo únicamente como héroe o villano. Prefiere mostrarlo como un personaje complejo, brillante y contradictorio. La parte final de la historia adquiere un tono melancólico. Después de años de gloria, el protagonista debe enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. La película recuerda que ningún poder es permanente y que incluso los imperios más grandes pueden desaparecer. La caída de Napoleón simboliza la fragilidad de la ambición cuando se enfrenta al paso del tiempo y a los límites de la condición humana. En conjunto, Napoleón es una producción ambiciosa que combina espectáculo visual, drama histórico y estudio de personajes. Aunque algunos espectadores pueden cuestionar sus libertades históricas o desear una exploración más profunda de ciertos acontecimientos, la película destaca por su impecable realización técnica, sus interpretaciones y la capacidad de Ridley Scott
para convertir un episodio histórico en una experiencia cinematográfica de gran escala. Más que ofrecer una biografía completa, la película propone una reflexión sobre el liderazgo, la obsesión por el poder, el precio de la gloria y la dificultad de equilibrar la vida pública con la privada. Es una obra que invita al espectador a mirar más allá del mito y descubrir al hombre detrás del emperador, recordando que incluso las figuras más legendarias estuvieron marcadas por dudas, errores y contradicciones. Como película histórica, funciona mejor cuando se entiende como una interpretación artística de la figura de Napoleón Bonaparte, y no como una reconstrucción exacta de todos los hechos. Vista desde esa perspectiva, ofrece imágenes memorables, secuencias de batalla espectaculares y un retrato humano de uno de los personajes más influyentes de la historia occidental. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video es una reseña y explicación de Napoleón 2023. El objetivo no es sustituir la experiencia de ver la película, sino analizar sus aspectos más destacados desde un punto de vista cinematográfico e histórico. Hablaremos de la dirección, las actuaciones, la construcción de los personajes, los temas principales, la ambientación, las escenas más impactantes y el significado de su desenlace. También comentaremos algunas de las licencias creativas que toma la producción frente a los hechos históricos conocidos. Si te gustan las películas épicas, el cine histórico o simplemente quieres conocer mejor esta obra dirigida por Ridley Scott, acompáñame hasta el final porque descubrirás por qué esta producción ha generado tantas opiniones diferentes entre la crítica y el público. Uno de los aspectos que hace especial a Napoleón es que intenta mostrar dos caras completamente distintas del mismo personaje. Por un lado, vemos al brillante estratega militar capaz de dirigir campañas que cambiaron el mapa político de Europa. Por otro, encontramos a un hombre lleno de inseguridades, emociones contradictorias y una enorme dependencia afectiva de Josefina. Esta dualidad convierte la película en mucho más que un relato sobre guerras y conquistas. También es un estudio sobre la personalidad de alguien que pasó de ser un joven oficial del ejército a convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Ridley Scott construye la historia con un enfoque muy visual. En lugar de explicar constantemente los acontecimientos mediante largos diálogos, utiliza la composición de los planos, la iluminación y el lenguaje corporal de los personajes para transmitir emociones. Muchas escenas funcionan casi sin necesidad de palabras, permitiendo que el espectador interprete los sentimientos de Napoleón a través de sus silencios, sus gestos y la manera en que observa el mundo que lo rodea. Esta decisión narrativa aporta un tono más serio y maduro a la película. Otro elemento que merece reconocimiento es el enorme trabajo realizado por el departamento artístico. Cada escenario transmite autenticidad, desde los salones imperiales hasta los campamentos militares y los campos de batalla cubiertos de humo. El vestuario refleja con precisión la moda de la época y ayuda a diferenciar claramente las distintas clases sociales y posiciones de poder. Todo ello contribuye a crear una inmersión muy convincente en la Europa de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las escenas de combate destacan no solo por su espectacularidad, sino también por la forma en que muestran la crudeza de la guerra. No se presentan como simples secuencias de acción diseñadas para impresionar, sino como enfrentamientos donde cada decisión estratégica tiene consecuencias humanas. Ridley Scott evita romantizar el conflicto y recuerda constantemente que detrás de cada victoria existen pérdidas, sacrificios y un enorme costo para miles de personas. También resulta interesante observar cómo la película plantea la relación entre el éxito y la soledad. A medida que Napoleón acumula poder, su círculo de confianza se reduce y las responsabilidades aumentan. La historia transmite la idea de que alcanzar la cima puede significar también perder gran parte de la vida personal. Esa contradicción convierte al protagonista en un personaje complejo, capaz de inspirar admiración por su inteligencia militar y, al mismo tiempo, despertar compasión por sus conflictos internos. En definitiva, Napoleón 2023 es una película que combina el espectáculo visual con un análisis humano de uno de los personajes más influyentes de la historia. Más allá de las batallas y de los acontecimientos políticos,
invita al espectador a reflexionar sobre la ambición, el liderazgo, el precio del poder y las consecuencias de perseguir la grandeza. Es precisamente esa mezcla entre épica y drama personal la que convierte esta producción en una obra digna de debate y análisis mucho tiempo después de que aparezcan los créditos finales. Cuando Ridley Scott anunció que llevaría nuevamente a la gran pantalla la vida de Napoleón Bonaparte, las expectativas fueron enormes. No se trataba únicamente de contar la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna, sino de hacerlo desde una perspectiva cinematográfica que combinara espectáculo visual, drama psicológico y reconstrucción histórica. Con Joaquin Phoenix interpretando al emperador francés y Vanessa Kirby en el papel de Josefina, la película propone un recorrido por la vida del estratega militar más famoso de Europa, explorando tanto sus victorias como sus fracasos, así como la compleja relación entre su ambición política y su vida personal. Desde sus primeros minutos, la película deja claro que no pretende ser un documental histórico, sino un drama épico centrado en la personalidad de Napoleón. Ridley Scott construye un retrato de un hombre brillante en el campo de batalla, pero profundamente inseguro en el ámbito emocional. Esta dualidad se convierte en el eje principal del relato. Mientras el mundo lo ve como un líder capaz de conquistar naciones enteras, la película muestra a un individuo reservado, obsesionado con el control y dependiente del afecto de Josefina. Uno de los mayores aciertos del filme es su impresionante apartado visual. Ridley Scott demuestra nuevamente por qué es considerado uno de los grandes directores del cine histórico. Las escenas de batalla poseen una escala monumental y una puesta en escena que transmite el caos, la violencia y la estrategia de los enfrentamientos militares. Cada combate evita glorificar la guerra. En cambio, muestra su brutalidad y el enorme costo humano que implican las campañas militares. La fotografía utiliza una paleta de colores fríos y sobrios que refuerza el tono serio de la historia. Los interiores iluminados por velas, los extensos paisajes europeos y los campos de batalla cubiertos de humo crean una atmósfera que transporta al espectador a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El diseño de producción, el vestuario y la ambientación contribuyen a construir un mundo creíble y visualmente impactante. Joaquin Phoenix ofrece una interpretación muy distinta de las representaciones tradicionales de Napoleón. En lugar de presentar a un líder constantemente carismático y seguro de sí mismo, interpreta a un hombre introvertido, impredecible y emocionalmente complejo. Su Napoleón rara vez expresa grandes discursos heroicos. En cambio, transmite sus emociones mediante silencios, miradas y pequeños gestos que revelan sus inseguridades. Esta decisión puede sorprender a quienes esperaban una figura más cercana al mito histórico, pero aporta una dimensión psicológica interesante al personaje. Vanessa Kirby, por su parte, dota a Josefina de una personalidad fuerte e independiente. La relación entre ambos se convierte en uno de los pilares emocionales de la película. Scott presenta un vínculo marcado por la pasión, la dependencia, los celos y la distancia. Aunque Napoleón domina el continente europeo, nunca consigue controlar completamente su vida sentimental, y esa contradicción humaniza al personaje. La película también reflexiona sobre el poder. A medida que Napoleón asciende desde oficial del ejército hasta emperador, se observa cómo la ambición transforma gradualmente su manera de relacionarse con quienes lo rodean. El poder le permite cambiar el destino de países enteros, pero también lo aleja de las personas que realmente importan en su vida. El filme plantea que cuanto mayor es el poder, mayor es el aislamiento que puede generar. Uno de los aspectos más destacados son las secuencias militares. Batallas como Austerlitz o Waterloo están recreadas con enorme detalle visual. Ridley Scott evita convertirlas únicamente en espectáculos de acción. Cada enfrentamiento refleja decisiones estratégicas, errores de cálculo y las consecuencias humanas de la guerra. El uso del terreno, la artillería y las formaciones militares demuestra el enorme trabajo de producción detrás de estas escenas. Sin embargo, la película también ha generado debate por las licencias históricas que toma. Algunos acontecimientos son condensados,
otros simplificados y ciertos episodios modificados para favorecer el ritmo narrativo. Esto no significa necesariamente que la película sea incorrecta, sino que prioriza la construcción dramática sobre la precisión absoluta. Scott opta por contar la historia desde la perspectiva emocional de Napoleón, más que como una cronología exhaustiva de los hechos. Otro tema importante es la relación entre el destino y la ambición. Napoleón aparece convencido de que está destinado a cambiar la historia. Esa confianza impulsa muchas de sus decisiones, pero también alimenta su exceso de confianza. A medida que el imperio crece, también aumentan los riesgos y la dificultad de mantener el control sobre un territorio inmenso. La película muestra cómo incluso los líderes más brillantes pueden caer cuando comienzan a creer que son invencibles. El ritmo narrativo alterna momentos íntimos con grandes acontecimientos históricos. Algunas personas pueden considerar que ciertos eventos importantes transcurren con rapidez, mientras que otras apreciarán el énfasis en el desarrollo psicológico del protagonista. Ridley Scott parece más interesado en explorar quién era Napoleón como ser humano que en narrar cada detalle de su carrera militar. La música acompaña con discreción las escenas más importantes. En lugar de imponerse constantemente, subraya las emociones y contribuye a crear una sensación de grandeza sin eclipsar las actuaciones. El resultado es una banda sonora que complementa eficazmente la narrativa. Uno de los elementos más interesantes es la forma en que la película cuestiona el concepto de grandeza. Napoleón consigue conquistas extraordinarias y deja una huella imborrable en la historia europea, pero también provoca conflictos devastadores y enormes pérdidas humanas. El filme evita presentarlo únicamente como héroe o villano. Prefiere mostrarlo como un personaje complejo, brillante y contradictorio. La parte final de la historia adquiere un tono melancólico. Después de años de gloria, el protagonista debe enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. La película recuerda que ningún poder es permanente y que incluso los imperios más grandes pueden desaparecer. La caída de Napoleón simboliza la fragilidad de la ambición cuando se enfrenta al paso del tiempo y a los límites de la condición humana. En conjunto, Napoleón es una producción ambiciosa que combina espectáculo visual, drama histórico y estudio de personajes. Aunque algunos espectadores pueden cuestionar sus libertades históricas o desear una exploración más profunda de ciertos acontecimientos, la película destaca por su impecable realización técnica, sus interpretaciones y la capacidad de Ridley Scott para convertir un episodio histórico en una experiencia cinematográfica de gran escala. Más que ofrecer una biografía completa, la película propone una reflexión sobre el liderazgo, la obsesión por el poder, el precio de la gloria y la dificultad de equilibrar la vida pública con la privada. Es una obra que invita al espectador a mirar más allá del mito y descubrir al hombre detrás del emperador, recordando que incluso las figuras más legendarias estuvieron marcadas por dudas, errores y contradicciones. Como película histórica, funciona mejor cuando se entiende como una interpretación artística de la figura de Napoleón Bonaparte, y no como una reconstrucción exacta de todos los hechos. Vista desde esa perspectiva, ofrece imágenes memorables, secuencias de batalla espectaculares y un retrato humano de uno de los personajes más influyentes de la historia occidental. Antes de comenzar, quiero aclarar que este video es una reseña y explicación de Napoleón 2023. El objetivo no es sustituir la experiencia de ver la película, sino analizar sus aspectos más destacados desde un punto de vista cinematográfico e histórico. Hablaremos de la dirección, las actuaciones, la construcción de los personajes, los temas principales, la ambientación, las escenas más impactantes y el significado de su desenlace. También comentaremos algunas de las licencias creativas que toma la producción frente a los hechos históricos conocidos. Si te gustan las películas épicas, el cine histórico o simplemente quieres conocer mejor esta obra dirigida por Ridley Scott, acompáñame hasta el final porque descubrirás por qué esta producción ha generado tantas opiniones diferentes entre la crítica y el público. Uno de los aspectos que hace especial a Napoleón es que intenta mostrar dos caras completamente distintas del mismo personaje. Por un lado, vemos al brillante estratega militar
capaz de dirigir campañas que cambiaron el mapa político de Europa. Por otro, encontramos a un hombre lleno de inseguridades, emociones contradictorias y una enorme dependencia afectiva de Josefina. Esta dualidad convierte la película en mucho más que un relato sobre guerras y conquistas. También es un estudio sobre la personalidad de alguien que pasó de ser un joven oficial del ejército a convertirse en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Ridley Scott construye la historia con un enfoque muy visual. En lugar de explicar constantemente los acontecimientos mediante largos diálogos, utiliza la composición de los planos, la iluminación y el lenguaje corporal de los personajes para transmitir emociones. Muchas escenas funcionan casi sin necesidad de palabras, permitiendo que el espectador interprete los sentimientos de Napoleón a través de sus silencios, sus gestos y la manera en que observa el mundo que lo rodea. Esta decisión narrativa aporta un tono más serio y maduro a la película. Otro elemento que merece reconocimiento es el enorme trabajo realizado por el departamento artístico. Cada escenario transmite autenticidad, desde los salones imperiales hasta los campamentos militares y los campos de batalla cubiertos de humo. El vestuario refleja con precisión la moda de la época y ayuda a diferenciar claramente las distintas clases sociales y posiciones de poder. Todo ello contribuye a crear una inmersión muy convincente en la Europa de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Las escenas de combate destacan no solo por su espectacularidad, sino también por la forma en que muestran la crudeza de la guerra. No se presentan como simples secuencias de acción diseñadas para impresionar, sino como enfrentamientos donde cada decisión estratégica tiene consecuencias humanas. Ridley Scott evita romantizar el conflicto y recuerda constantemente que detrás de cada victoria existen pérdidas, sacrificios y un enorme costo para miles de personas. También resulta interesante observar cómo la película plantea la relación entre el éxito y la soledad. A medida que Napoleón acumula poder, su círculo de confianza se reduce y las responsabilidades aumentan. La historia transmite la idea de que alcanzar la cima puede significar también perder gran parte de la vida personal. Esa contradicción convierte al protagonista en un personaje complejo, capaz de inspirar admiración por su inteligencia militar y, al mismo tiempo, despertar compasión por sus conflictos internos. En definitiva, Napoleón, 2023, es una película que combina el espectáculo visual con un análisis humano de uno de los personajes más influyentes de la historia. Más allá de las batallas y de los acontecimientos políticos, invita al espectador a reflexionar sobre la ambición, el liderazgo, el precio del poder y las consecuencias de perseguir la grandeza. Es precisamente esa mezcla entre épica y drama personal la que convierte esta producción en una obra digna de debate y análisis mucho tiempo después de que aparezcan los créditos finales. Cuando Ridley Scott anunció que llevaría nuevamente a la gran pantalla la vida de Napoleón Bonaparte, las expectativas fueron enormes. No se trataba únicamente de contar la historia de uno de los personajes más influyentes de la historia moderna, sino de hacerlo desde una perspectiva cinematográfica que combinara espectáculo visual, drama psicológico y reconstrucción histórica. Con Joaquin Phoenix interpretando al emperador francés y Vanessa Kirby en el papel de Josefina, la película propone un recorrido por la vida del estratega militar más famoso de Europa, explorando tanto sus victorias como sus fracasos, así como la compleja relación entre su ambición política y su vida personal. Desde sus primeros minutos, la película deja claro que no pretende ser un documental histórico, sino un drama épico centrado en la personalidad de Napoleón. Ridley Scott construye un retrato de un hombre brillante en el campo de batalla, pero profundamente inseguro en el ámbito emocional. Esta dualidad se convierte en el eje principal del relato. Mientras el mundo lo ve como un líder capaz de conquistar naciones enteras, la película muestra a un individuo reservado, obsesionado con el control y dependiente del afecto de Josefina. Uno de los mayores aciertos del filme es su impresionante apartado visual. Ridley Scott demuestra nuevamente por qué es considerado uno de los grandes directores del cine histórico. Las escenas de batalla poseen una escala monumental y una puesta en escena que transmite el caos, la violencia y la estrategia de los enfrentamientos militares.
Cada combate evita glorificar la guerra. En cambio, muestra su brutalidad y el enorme costo humano que implican las campañas militares. La fotografía utiliza una paleta de colores fríos y sobrios que refuerza el tono serio de la historia. Los interiores iluminados por velas, los extensos paisajes europeos y los campos de batalla cubiertos de humo crean una atmósfera que transporta al espectador a finales del siglo XVIII y principios del XIX. El diseño de producción, el vestuario y la ambientación contribuyen a construir un mundo creíble y visualmente impactante. Joaquín Phoenix ofrece una interpretación muy distinta de las representaciones tradicionales de Napoleón. En lugar de presentar a un líder constantemente carismático y seguro de sí mismo, interpreta a un hombre introvertido, impredecible y emocionalmente complejo. Su Napoleón rara vez expresa grandes discursos heroicos. En cambio, transmite sus emociones mediante silencios, miradas y pequeños gestos que revelan sus inseguridades. Esta decisión puede sorprender a quienes esperaban una figura más cercana al mito histórico, pero aporta una dimensión psicológica interesante al personaje. Vanessa Kirby, por su parte, dota a Josefina de una personalidad fuerte e independiente. La relación entre ambos se convierte en uno de los pilares emocionales de la película. Scott presenta un vínculo marcado por la pasión, la dependencia, los celos y la distancia. Aunque Napoleón domina el continente europeo, nunca consigue controlar completamente su vida sentimental, y esa contradicción humaniza al personaje. La película también reflexiona sobre el poder. A medida que Napoleón asciende desde oficial del ejército hasta emperador, se observa cómo la ambición transforma gradualmente su manera de relacionarse con quienes lo rodean. El poder le permite cambiar el destino de países enteros, pero también lo aleja de las personas que realmente importan en su vida. El filme plantea que cuanto mayor es el poder, mayor es el aislamiento que puede generar. Uno de los aspectos más destacados son las secuencias militares. Batallas como Austerlitz o Waterloo están recreadas con enorme detalle visual. Ridley Scott evita convertirlas únicamente en espectáculos de acción. Cada enfrentamiento refleja decisiones estratégicas, errores de cálculo y las consecuencias humanas de la guerra. El uso del terreno, la artillería y las formaciones militares demuestra el enorme trabajo de producción detrás de estas escenas. Sin embargo, la película también ha generado debate por las licencias históricas que toma. Algunos acontecimientos son condensados, otros simplificados y ciertos episodios modificados para favorecer el ritmo narrativo. Esto no significa necesariamente que la película sea incorrecta, sino que prioriza la construcción dramática sobre la precisión absoluta. Scott opta por contar la historia desde la perspectiva emocional de Napoleón, más que como una cronología exhaustiva de los hechos. Otro tema importante es la relación entre el destino y la ambición. Napoleón aparece convencido de que está destinado a cambiar la historia. Esa confianza impulsa muchas de sus decisiones, pero también alimenta su exceso de confianza. A medida que el imperio crece, también aumentan los riesgos y la dificultad de mantener el control sobre un territorio inmenso. La película muestra cómo incluso los líderes más brillantes pueden caer cuando comienzan a creer que son invencibles. El ritmo narrativo alterna momentos íntimos con grandes acontecimientos históricos. Algunas personas pueden considerar que ciertos eventos importantes transcurren con rapidez, mientras que otras apreciarán el énfasis en el desarrollo psicológico del protagonista. Ridley Scott parece más interesado en explorar quién era Napoleón como ser humano que en narrar cada detalle de su carrera militar. La música acompaña con discreción las escenas más importantes. En lugar de imponerse constantemente, subraya las emociones y contribuye a crear una sensación de grandeza sin eclipsar las actuaciones. El resultado es una banda sonora que complementa eficazmente la narrativa. Uno de los elementos más interesantes es la forma en que la película cuestiona el concepto de grandeza. Napoleón consigue conquistas extraordinarias y deja una huella imborrable en la historia europea, pero también provoca conflictos devastadores y enormes pérdidas humanas. El filme evita presentarlo únicamente como héroe o villano. Prefiere mostrarlo como un personaje complejo,
brillante y contradictorio. La parte final de la historia adquiere un tono melancólico. Después de años de gloria, el protagonista debe enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. La película recuerda que ningún poder es permanente y que incluso los imperios más grandes pueden desaparecer. La caída de Napoleón simboliza la fragilidad de la ambición cuando se enfrenta al paso del tiempo y a los límites de la condición humana. En conjunto, Napoleón es una producción ambiciosa que combina espectáculo visual, drama histórico y estudio de personajes. Aunque algunos espectadores pueden cuestionar sus libertades históricas o desear una exploración más profunda de ciertos acontecimientos, la película destaca por su impecable realización técnica, sus interpretaciones y la capacidad de Ridley Scott para convertir un episodio histórico en una experiencia cinematográfica de gran escala. Más que ofrecer una biografía completa, la película propone una reflexión sobre el liderazgo, la obsesión por el poder, el precio de la gloria y la dificultad de equilibrar la vida pública con la privada. Es una obra que invita al espectador a mirar más allá del mito y descubrir al hombre detrás del emperador, recordando que incluso las figuras más legendarias estuvieron marcadas por dudas, errores y contradicciones. Como película histórica, funciona mejor cuando se entiende como una interpretación artística de la figura de Napoleón Bonaparte, y no como una reconstrucción exacta de todos los hechos. Vista desde esa perspectiva, ofrece imágenes memorables, secuencias de batalla espectaculares y un retrato humano de uno de los personajes más influyentes de la historia occidental.